Continuamos con el sistema muscular. Grupo de músculos de la pared abdominal y que mueven la columna vertebral. La parte anterior de la pared abdominal incluye la piel, fascia y 4 pares de músculos. El oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen, el transverso del abdomen y el recto del abdomen. Y en la pared posterior está el músculo cuadrado lumbar. Los fascículos musculares de cada capa se extienden en diferentes direcciones y esto da una protección bastante considerable a las vísceras abdominales. Las aponeurosis de los tres primeros, de los oblicuos y el transverso, forman la vaina del recto, que envuelve a los músculos recto abdominales. Las hojas forman la línea alba, una banda de tejido conectivo que va desde el apéndice gifoides hasta la sifilisis del pubis, que veremos ahorita en una imagen. Entonces tenemos el recto del abdomen, que viene desde la cresta y la sifilisis del pubis hasta el cartílago de las costillas 5, 6 y 7 y la apófisis gifoides. El oblicuo externo, que viene de las costillas 5 a la 12 y va a la cresta ilíaca y a la línea alba. El oblicuo interno, que viene de la cresta ilíaca, ligamento inguinal y la fascia toracolumbar, a el cartílago de las costillas 7 a 10 y la línea alba. El transverso del abdomen viene de cresta ilíaca, ligamento inguinal, la fascia lumbar, cartílago de las costillas 5 a la 10 y va a la apófisis gifoides, a la línea alba e incluso hasta el pubis. Y el cuadrado lumbar, que viene de la cresta ilíaca, el ligamento iliolumbar, y va al borde inferior de las costillas de la costilla 12 y de L1 a L4. Vamos a verlos gráficamente. Aquí pongo a la izquierda lo que es el cuadrado lumbar porque es la parte posterior, pero en la parte anterior se pueden ver muy claramente. Aquí está los músculos recto del abdomen, que tiene estas inserciones tendinosas. A veces son 3, a veces son 4, que es lo que forma el famoso six-pack, ¿no? Que cuando hacen mucho ejercicio tenemos el oblicuo externo, tendremos las fibras aquí del oblicuo interno y más profundamente las fibras del transverso. A nivel de la línea media, lo que les decía, las aponeurosis que vienen formando aquí del transverso, del oblicuo externo, interno y del transverso, forman una sola aponeurosis aquí. Y esta aponeurosis rodea a lo que sería el recto, forma lo que se conoce como la vaina de los rectos. La parte central, donde no hay músculo, es puro tejido conectivo, es la línea alba o línea blanca, que sería aquí en la parte central. Entonces aquí es ideal hacer una incisión, por ejemplo, si hay que operar abdomen en la parte media, porque no estamos dañando los músculos. Este ya es el recto del otro lado. Entonces vean cómo estas tres aponeurosis forman esta cubierta que es la vaina de los rectos. Y aquí viene el del otro lado y en la parte media la línea alba. Entonces estos músculos de la pared abdominal, como decía, tienen inserciones tendinosas, que es lo que forman precisamente las prominencias cuando se ejercita, que forman el six-pack, y ahí ves que hay otra pequeña intersección más abajo y nos que le llaman que tiene un 8-pack. Músculos del tórax y la ventilación. Los músculos respiratorios lo que van a hacer es que van a alterar el tamaño de la cavidad torácica, lo que afecta la presión en los pulmones y determina la inhalación y la exhalación. El músculo más importante es el diafragma y otros músculos son los intercostales externos e intercostales internos. También hay músculos accesorios de la respiración cuando se tiene que hacer una respiración forzada, como por ejemplo los escalenos y los esternocleidomastoideos. Entonces el diafragma, músculo principal de la respiración, tiene múltiples orígenes: apófisis gifoides, cartílagos costales, porciones adyacentes de las costillas inferiores, vértebras lumbares y sus discos, y van a un tendón central. Los intercostales externos vienen del borde inferior de la costilla superior y van al borde superior de la costilla inferior.
Los intercostales internos vienen del borde superior de la costilla inferior y van al borde inferior de la costilla superior. Vamos a verlos aquí. Bueno, aquí está el diafragma con sus múltiples orígenes y inserción en tendón central. Tenemos los intercostales internos y los intercostales externos. Aquí se ve la dirección de los internos, aquí se ve la dirección de los externos. Aquí vemos el diafragma. Alcanzamos a ver un poquito los intercostales, no muy bien, pero aquí tenemos el diafragma, el músculo principal de la ventilación, que tiene de hecho varios orificios, vamos a llamarlos, que se llaman hiatos. Por ejemplo, el hiato esofágico, que aquí en el hiato esofágico pasa tanto como el esófago como el nervio vago. Está el hiato aórtico, donde va la aorta, el conducto torácico, la vena ácigos. Entonces estos son como orificios en ¿cómo se llama? En el diafragma, que permite el paso de estructuras que van del tórax al abdomen. Vemos aquí otra vista inferior del diafragma, donde se ve cómo atraviesa la vena cava inferior, cómo atraviesa el esófago con su nervio vago, cómo también atraviesa ahí la aorta, la vena ácigos y el conducto torácico. Músculos del piso o del suelo de la pelvis. El diafragma pélvico, que es piso de la pelvis, una forma de embudo y que va a separar lo que es la pelvis por encima con el periné por debajo. Y está formado por los músculos elevador del ano, isquiococcigio. Entonces, el elevador del ano tiene está formado por dos músculos, son dos partes. El pubococcigio, que viene del pubis y la espina ciática o isquiática, y el iliococcigio, que viene de la espina ciática. El pubococcigio obviamente va al coxis, a la uretra, al canal anal, al cuerpo del periné. El iliococcigio va al coxis. Y el otro músculo es el isquiococcigio, que vendría de la espina ciática o isquiática hacia la parte inferior del sacro y la parte superior del coxis. Entonces, por eso es isquiococcigio. Y aquí tenemos precisamente el isquiococcigio. Tenemos el elevador del ano formado por el pubococcigio y el iliococcigio. Músculos del periné. El periné tiene una forma de rombo, está por debajo del diafragma pélvico y se extiende desde la sínfisis del pubis por delante, el coxis por atrás y las tuberosidades isquiáticas a los lados. Los músculos perineales están dispuestos en dos capas, una superficial y una profunda. Los músculos profundos son los que ayudan a la micción y la eyaculación en los hombres, y en la micción y la compresión de la vagina en mujeres. Los músculos superficiales son el transverso superficial del periné, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. El transverso superficial viene a la tuberosidad isquiática y va al cuerpo del periné, al cuerpo perineal del periné. El bulbo esponjoso nace del cuerpo perineal del periné y va a la membrana perineal de los músculos profundos, el cuerpo esponjoso del pene, la fascia del dorso del pene, el arco del pubis y la raíz del dorso del clítoris en las mujeres. El isquio cavernoso viene de la tuberosidad isquiática y las ramas isquiática y púbica y va a los cuerpos cavernosos del pene en los hombres y al clítoris y sínfisis del pubis en las mujeres. Son estos tres. La parte profunda está el transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra, el compresor de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el esfínter externo del ano. El transverso profundo viene de la rama isquiática y va al cuerpo perineal del periné. El esfínter externo de la uretra también viene de las ramas isquiáticas y púbica y va a lo que son la parte media, que se llama el rafe medio en los hombres, y la pared vaginal en las mujeres. El compresor de la uretra viene de la rama isquiopúbica y va a unirse junto con el contralateral por delante de la uretra.
Continuando con el esfínter uretrovaginal, que viene del cuerpo perineal y que se une con el contralateral por delante de la uretra. Y el esfínter externo del ano, que viene del ligamento anococcigio y va al cuerpo perineal del perine. ¿Para qué sirven estos músculos? Bueno, los tres primeros son esfínteres accesorios de la uretra. En el caso del transverso profundo del esfínter externo, para expulsar las últimas gotas de orina y de semen en el hombre y las últimas gotas de orina en las mujeres. En el caso de los esfínteres uretrovaginal, es también accesorio de la uretra para facilitar también el cierre de la vagina, y el esfínter externo del ano para mantener cerrado el canal anal y el ano. Veámoslo de forma gráfica. Aquí tenemos el esfínter externo de la uretra, el compresor de la uretra, el esfínter uretrovaginal. Aquí hemos hablado hace rato del isquio cavernoso y del bulbo esponjoso. Tenemos el transverso superficial del periné, tenemos el esfínter externo del ano. Acá se vuelve a ver el esfínter externo ahora de la uretra, el transverso profundo que no habíamos visto del periné. Acá está el superficial, este es el profundo, nuevamente el esfínter externo del ano. Músculos del tórax que mueven la cintura escapular. Estos músculos deben estabilizar la escápula para que funcione como un punto estable o un origen estable para los músculos que van a mover el húmero. Los movimientos escapulares permiten que el rango de movilidad del húmero sea mayor. Muchos movimientos del húmero no serían posibles sin el acompañamiento de los movimientos de la escápula. Por ejemplo, elevar el brazo por encima de la cabeza no sería posible si no viene este acompañamiento de los músculos de la escápula, ¿no? Entonces, los músculos de la cintura escapular los vamos a dividir en dos grupos: torácicos anteriores y torácicos posteriores. Los torácicos anteriores son el subclavio, pectoral menor y serrato anterior. Los posteriores son el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides mayor y romboides menor. Entonces, de los anteriores, el subclavio viene de la primera costilla y va a la clavícula. El pectoral menor viene de la segunda a la quinta, tercera a la quinta o segunda a la cuarta costillas y va a la escápula, en la apófisis coracoides. Y el serrato anterior viene de las 8 o 9 costillas superiores y va al borde vertebral y el ángulo inferior de la escápula. Los posteriores, el trapecio, que tiene una forma de trapezoide, viene desde la línea nucal del hueso occipital, ligamento nucal, y las apófisis espinosas desde 7 a T12, y va a la clavícula y el acromion y a la espina de la escápula. El elevador de la escápula viene de las transversas de C1 a C4 y va al borde vertebral superior de la escápula. El romboides mayor viene de las apófisis espinosas T2 a T5, cuando el menor viene de C7 a T1 y van al borde vertebral de la escápula por debajo de lo que conocemos como la espina de la escápula. Vamos a verlos. Aquí tenemos, tenemos aquí, por ejemplo, el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. Tenemos aquí el elevador de la escápula y tenemos el trapecio. Aquí observamos el romboides menor y el romboides mayor, que van aquí a la escápula. De los músculos del tórax y hombro que mueven el húmero, 7 de estos 9 músculos cruzan la articulación del hombro y se originan en la escápula, excepto el pectoral mayor y el dorsal ancho. Por esto, a estos dos últimos, el pectoral y el mayor y el dorsal ancho, se les llama músculos axiales, y los otros 7 se consideran músculos escapulares. De estos músculos, 4 de ellos profundos en el hombro fortalecen y estabilizan la articulación del hombro y actúan uniendo la escápula con el hombro.
y forman lo que se conoce como el manguito rotador, que es como un círculo completo de tendones alrededor de la articulación del hombro, que son el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Muchas de las lesiones del hombro son precisamente lesiones del manguito rotador. Entonces aquí tenemos los axiales, que solamente son dos. El pectoral mayor, que viene de la clavícula, el esternón, los cartílagos costales de la segunda a sexta costillas, y va al tubérculo mayor y el surco intertubercular a nivel del húmero. Y el dorsal ancho, que viene de las apófisis espinosas de T7 a L5, de las vértebras lumbares, la cresta del sacro y el ilion, las cuatro costillas inferiores, y van también al surco intertubercular a nivel del húmero. Entonces los únicos dos músculos axiales. Los demás son los escapulares. El deltoides, que viene desde el acromion de la clavícula, de la extremidad acromial de la clavícula, el acromion a nivel de la escápula, la espina de la escápula, y va la tuberosidad deltoidea a nivel del húmero. Por eso hay una zona en forma de la B deltoidea a nivel del húmero. El subescapular viene de la fosa subescapular y va al tubérculo menor. El supraespinoso viene de la fosa supraespinosa, va al tubérculo mayor. El infraespinoso viene de la fosa infraespinosa y va al tubérculo mayor. El redondo mayor viene del ángulo inferior de la escápula y va al surco intertubercular. El redondo menor viene del borde lateral inferior de la escápula, va al tubérculo mayor. Y el coracobraquial, que viene de la apófisis coracoides a nivel de la escápula y va a la parte media de la superficie media del cuerpo del húmero. O sea, va de la coracoides al brazo, pues va al húmero. Y aquí podemos ver el pectoral mayor y podemos ver el dorsal ancho. De los siguientes sería el deltoides, el coracobraquial, tenemos aquí el redondo mayor, el redondo menor, el supraespinoso, el infraespinoso, y nos faltaría el subescapular. Estos que mencioné formando parte del manguito rotador. Los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito. En la mayoría de los músculos que mueven el antebrazo son para producir flexión y extensión. A nivel del codo, que todos sabemos es una articulación de tipo troclear. Tenemos los flexores, que son el bíceps braquial, braquial y brachioradial, y los extensores, que son el tríceps braquial y el anconio. Otros van a producir pronación y supinación. Los pronadores son el pronador redondo, el pronador cuadrado, y únicamente hay un músculo supinador que produce supinación. O sea, el poder, por ejemplo, utilizar un destornillador o un sacacorchos es un acto muscular muy potente para girar. Entonces tenemos los flexores, bíceps braquial, dos cabezas, una cabeza larga por arriba de la cavidad glenoidea, y va a la tuberosidad del radio. El braquial, la cabeza corta, se origina en la apófisis coracoides y va a la tuberosidad del cúbito. El brachioradial, que viene de la superficie anterior y distal del húmero y va por encima de la apófisis estiloides del radio. Entonces vamos a observar estos más adelante. De los extensores tenemos el tríceps braquial, tres cabezas, una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial, que van a originarse la larga en el tubérculo infraglenoideo, la lateral en la parte posterolateral del húmero y la medial en toda la superficie posterior del húmero, y van a ir todos al olecrano. Y el anconio, que viene del epicóndilo lateral del húmero y va al olecranon y la parte superior del cuerpo del cúbito. De los pronadores, el pronador redondo y el cuadrado. El redondo viene del epicóndilo medial del húmero y la apófisis coronaris del cúbito y va a la superficie medio lateral del radio. Y el pronador cuadrado, de la porción distal del cuerpo del cúbito a la porción distal del cuerpo del radio. Y un supinador, que viene del epicóndilo lateral del húmero y va a la superficie lateral
del tercio proximal del radio. Entonces tenemos aquí está el bíceps braquial, su cabeza larga, su cabeza corta, vean pues de dónde vienen, dos cabezas, el braquial se alcanza a ver aquí, tenemos el braquio radial, se alcanza a ver acá, y en la parte derecha podemos ver otra proyección donde se ven las cabezas larga, lateral y medial. Este sería del tríceps, adelantándonos un poquito, del tríceps braquial. Tenemos aquí el anconio, tenemos en esta donde se observa el supinador abajito del anconio y los pronadores, el redondo en la parte de arriba y el cuadrado en la parte de abajo. Si hacemos un corte a nivel del tercio medio del brazo, tenemos también cómo se dividen o cómo se ven como con compartimentos precisamente. Tenemos por un lado el tríceps de este lado, aquí tenemos el bíceps braquial y el braquial, la parte posterior y la parte anterior del brazo. De los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, el pulgar, la mano y los dedos. Estos se conocen como músculos extrínsecos de la mano porque se originan fuera de la mano pero van y se insertan en ella. Y con base en la ubicación y la función, estos se van a dividir en un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El anterior será flexor y el compartimiento posterior será extensor. Los tendones de los músculos que se continúan hacia la mano se sostienen cerca de los huesos por fascias que se denominan retináculos. Es como se fijan o se mantienen en posición. Tenemos aquí el flexor superficial de los dedos, el flexor largo del pulgar. Bueno, ya este es del otro grupo, los pronadores. Este es el retináculo de los flexores que los mantiene en posición. Si vemos aquí en la parte profunda, el flexor profundo de los dedos. Tenemos, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, el pronador cuadrado se ve en la parte de abajo. Tenemos el flexor largo del pulgar. Aquí tenemos el abductor del pulgar, el extensor largo, el extensor del índice, el extensor del meñique. De los que habíamos comentado anteriormente, el flexor cubital del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor cubital del carpo, el extensor de los dedos, y se puede ver las inserciones a nivel de la mano. Y los músculos de la palma que mueven los dedos se llaman músculos intrínsecos de la mano. Son movimientos muy débiles pero muy precisos los que producen y se denominan intrínsecos porque su origen y su inserción es dentro de la mano. Y son tres grupos: los tenares, hipotenares e intermedios. Los músculos tenares más el aductor del pulgar forman la eminencia tenar, que está en la base del pulgar. Los hipotenares actúan sobre el dedo meñique y forman la eminencia hipotenar, que es también el abultamiento que está a nivel de la palma debajo del dedo meñique. Entonces los tenares son el abductor corto del pulgar, el oponente, el flexor corto y el aductor. Entonces tenemos abductor corto, oponente, flexor corto y aductor. Estos nacen a nivel de los retináculos flexores. También el primero vendrá del escafoides y del trapecio, el oponente vendrá también del trapecio, el corto además del grande y trapezoide, y el aductor del hueso grande y segundo y tercer metacarpianos, y van a ir, por ejemplo, en el caso del abductor, al borde lateral de la falange proximal del pulgar, el oponente al borde lateral del primer metacarpiano, el flexor corto al borde lateral de la falange proximal también del pulgar y el aductor al borde medial de la falange proximal del pulgar. Los hipotenares, por lo que va la parte del meñique, está el abductor,
el flexor corto y el oponente. Estos vienen también de los retináculos flexores. El abductor viene del pisiforme y el tendón del flexor cubital del carpo, y en cambio el flexor corto y el oponente vienen además del hueso ganchoso. ¿Dónde van a ir? Básicamente al borde medial de la falange proximal del meñique, y en el caso del oponente sería también a nivel del borde medial, pero del metacarpiano. Los intermedios están los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Son 4 lumbricales, 3 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. Los lumbricales nacen en los bordes laterales de los tendones y del flexor profundo de los dedos de cada uno, y va a los bordes laterales de los tendones del extensor de los dedos en las falanges proximales de cada dedo. Los interóseos palmares nacen en los bordes de los cuerpos de los metacarpianos de todos los dedos excepto el del medio, y va a los bordes de las bases de las falanges proximales de todos los dedos excepto el del medio. Y los interóseos dorsales nacen en los bordes adyacentes de los metacarpianos y van a la falange proximal de cada dedo. Aquí podemos ver aquí juntos el oponente, el aductor largo, el flexor corto y el aductor del pulgar. Aquí podemos ver los lumbricales. De este lado vemos el abductor, flexor corto y el oponente, pero del meñique. En este otro podemos ver los lumbricales, primero, segundo, tercero, cuarto. Esta es una vista anterior. Esta es una vista anterior profunda donde se logran ver los interóseos dorsales aquí y los interóseos palmares. Aquí se ve el oponente del meñique y obviamente a este lado el oponente del pulgar. Esta es una vista anterior pero profunda. Aquí se pueden ver los interóseos dorsales y los interóseos palmares pintados en color verde. Si hacemos un corte, vemos cómo está aquí el retináculo flexor a nivel de la muñeca. Muy importante porque aquí cruza precisamente el nervio mediano. Y esto es lo que cuando se comprime empieza a sufrir este nervio, se conoce como síndrome del túnel del carpo, que es una afección a nivel de la fuerza de a nivel de la palma de la mano para poder prensar. Sería importante que revisaran este síndrome del túnel del carpo basado precisamente en la anatomía que tiene el retináculo flexor, que si bien separa todos los tendones unos de otros para que puedan deslizarse de manera fácil, también incluyen ahí el nervio mediano. Entonces puede comprimir este retináculo y causar compresión del mediano y producir el síndrome del túnel del carpo. Finalmente, recordar que el pulgar, por la serie de músculos que tiene y obviamente la importancia en el ser humano, los diferentes movimientos que tiene. Por ejemplo, la flexión sería moverlo hacia el centro de la palma, la extensión sería moverlo totalmente hacia afuera, la abducción sería mantenerlo como si fuera hacia adelante, pero es una separación, la aducción sería pegarlo a la mano y la oposición sería irnos cruzando por toda la palma hasta encontrarse con el dedo meñique. Muchísimas gracias por su atención.